Doña Carmen Tomás, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Don Alberto Carte, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal te lo has pasado en Valencia? ¡Oh, cómo me lo he pasado! Bueno, pues mira. En los toros. Ah, no, que ya. No, que te digo, que ya Teresa... va. Ya va al grano, no me deja hablar. Perdona, no seré yo el que te corte hablando bien de Valencia. Los toros, la falla, y la mascleta. Yo no había ido nunca a las fallas y me he quedado pues, asombrada de lo bien que me lo he pasado. Eso que dicen que no se puede ir por la calle, que qué horror, que te tiran petardos. Yo ya disfrutaba, el último día eché de menos los petardos. Lo que me extraña es que no te hayas quedado y hubieras enlazado con la Feria de Abril. No, la Feria de Abril ya está en el calendario. ¿Ves? Ya está en el calendario. La pirómana, ¿dónde iba a estar mejor que en Valencia? Y dice, chábame menos los petardos. Sí, estoy seguro que estaba ella de barrenera tirando dinamita. Eché petardos. Bueno, pues te decía que Teresa Plaza desde Valencia, que te ve a ti y ve a Alberto, mandó el otro día un SMS al 27442 y solo por mandar ese SMS a este programa se ha llevado el desmoronamiento de España, el informe Recarte Number 2 de Alberto Recarte. Bueno, hoy enseguida os tengo que hacer algunas preguntas que sobre las cosas que están sucediendo a nivel mundial os plantean vuestros espectadores. Pero antes quisiera que me hicierais un diagnóstico general de lo que está sucediendo en la economía, para bien o para mal, si esto va a empeorar mucho la tendencia o las previsiones que vosotros teníais o si no va a influir en nada. Antes de nada, 27442. Mandan un mensaje, dejan un espacio, ponen su opinión y además de entrar en el sorteo del informe Recarte, entran en todos los premios que tenemos durante la semana. El diario de los lotes de premios de Libertad Digital y el semanal, que son 2 viajes que sorteamos a los hoteles Bucolic que tiene esta empresa en Cantabria y en Castilla y León, que si no los conocen, véntanse ustedes en bucolic.es, que se los recomiendo. Bueno, Alberto, Carmen, ¿quién quiere empezar? Japón, Libia, petróleo. Japón, Libia, todo lo que ha pasado. Si es que si faltaban cosas, dejamos primero a Alberto. Venga, a ver, primero los jefes. Chairman. Dime. La verdad es que hace tiempo que no tenemos noticias sobre la economía, sobre indicadores de la economía real española. Los últimos datos que tenemos son los del desempleo y número de ocupados, de desafiliados en la Seguridad Social del mes de febrero. No sabemos cómo está yendo marzo. Sí sabemos que desde fuera de España todos los impulsos primeros han sido negativos. No todos, algunos han sido negativos. Ha sido negativo la subida del precio del petróleo, que ha habido un momento que se había reducido, pero digamos, la guerra en Libia ha hecho que vuelva a subir. No por Libia en sí, sino porque continúan los conflictos en otros países del Golfo, concretamente en Yemen, en Bahrein, en el propio Marruecos, que aunque no es productor de petróleo, sí es un país árabe, y hay una cierta inestabilidad en relación con el tema del petróleo que hace que por lo menos el precio permanezca en torno a los 115, 116 dólares el barril. Traducido a euros ahora mismo exactamente pues debe estar en torno a 90 y tantos, cuando el gobierno había previsto alrededor de 80, 82, si no recuerdo mal. En ese sentido, digamos que el petróleo está siendo un factor negativo para la economía española. Los tipos, la inflación, en consecuencia, en parte como consecuencia del petróleo y en parte también por factores internos, la inflación está siendo mucho más alta de lo que se había programado. Estamos en el 3 y pico %, y da la impresión ya de que todos aquellos que pensaban que a lo largo del año iba a descender, yo incluido, pues parece que no va a descender tanto, más bien se consolida no solo el petróleo, sino la subida de otra serie de minerales y de productos metálicos. Malísima noticia con mayúsculas, eso, ¿no, Alberto? Malísima noticia y, bueno, una malísima noticia o no malísima de noticia en sí, por supuesto, ¿no? Pero la noticia peor sería que a la subida de precios le acompañara la subida de salarios, porque entonces sí se transformaría en una auténtica inflación y nos sacaría a España competitivamente del mercado. Digamos que esa es la parte más negativa. La parte más positiva es que, o la única positiva, es que los mercados exteriores, a pesar de la disminución del rating de España por parte de Moody's,
y el que nos haya colocado al Estado español, el conjunto de las administraciones españolas en negativo, desde el punto de vista del inversor exterior se considera que España no tiene riesgo, que la toma de decisiones por parte de la Unión Europea se va a transformar en una flexibilización de la utilización del fondo de rescate, de tal manera que la misma cantidad de dinero, los 440.000 millones de euros o más, o 500.000 millones, en el caso que se llegue a esa cifra, se van a poder utilizar casi en su totalidad, con lo cual, digamos, habría dinero ciertamente para Portugal y también quizá para España, en el peor de los casos, lo cual hace que España haya dejado de ser aparentemente una preocupación para los mercados exteriores. Y la prima de riesgo española pues, se ha reducido por debajo de 200 hoy, por primera vez en muchísimo tiempo. Y en ese sentido, esa es la parte positiva. El Estado está colocando la deuda pública al 5-20% aproximadamente. Si lo sé, no le dejo. A ver. Nada, que sí, muy bien. Una clase maestra. Yo voy a bajar un poquito, ya sabes que yo soy más pedestre. No. Entonces, todo eso traducido... Tú eres más relativa. No, digo que todo eso traducido, al final, ¿qué es? Al final es que este año, por lo menos en estos meses que vienen, va a ser horrible. Va a subir la gasolina, digo, el petróleo ya está claro, va a seguir subiendo la gasolina, incidiendo en el bolsillo de los ciudadanos. Van a subir los precios, con lo cual nuestro poder adquisitivo va a empeorar. Los créditos se van a poner, ya se están poniendo, ya hay algunos bancos que están poniéndole al Euribor un 3% de más. Es increíble. Aparte de la restricción que ya hay, que el otro día los datos eran brutales, no solo para las familias, sino también para las empresas. El euro se ha revalorizado de una forma extraordinaria, que eso va a perjudicar a las empresas que están fuera intentando hacer algo. Los que tienen hipotecas en yenes, ya pobres, a los pobres kamikazes. Ahora vamos a hablar de eso. Kamikazes, ya no sé lo que decirles, porque como la revalorización del yen permanezca unos cuantos meses más, se les va a poner la broma en un pico. Es verdad que dicen que a largo plazo, obviamente el yen no puede seguir a lo que está ahora mismo, porque están echándole dinero están echando dinero al mercado. Ya van por 460.000 millones de euros, no de dólares, de euros. Bueno, total, que yo creo que, bueno, lo estamos viendo en el consumo tremendo, no ya solo en bares y restaurantes como consecuencia de la crisis y también del tabaco, sino en los grandes cadenas, aparte de lo que están sufriendo las cadenas como Zara que están en Japón, y las fábricas de automóviles que están empezando a parar en España porque no les llegan las piezas de Japón, por ejemplo la Opel de Figueruelas. Alguna de ellas, ¿no? La más integrada, las más integradas con la Opel de Figueruelas, el complejo Japón-Estados Unidos. Total, que el panorama, de verdad, yo creo que el otro día Roch, que por cierto va a ir a la reunión me lo he encontrado ahora en Valencia, va a ir a la reunión... Presidente Mercadona, va a ir a la reunión de Zapatero y, al parecer, le va a decir las 4 cosas. Vamos a ver si le da las 4 reglas, que las 4 reglas son que todavía el año que viene va a ser peor que este. Esa es la regla que él tiene 64.000 empleados y eso es un test con toda la cadena Mercadona. Sobre todo Mercadona es un test, claro, porque es el test de Mercadona. De la casa a lo que es la cadena de consumo está Mercadona, que es lo de órdago. Hoy han hecho todo esto pedestre para la gente de la calle, o sea, lo vamos a pasar muy mal. La gente los hipermercados acaban de hacer público un estudio de cómo la gente está ya robando, pero para comer en el propio... O sea, vamos, el de mortadela. Ya no se llevan las latas de mejillones del norte, sino que allí mismo se zampan la mortadela y los paquetitos, abren el paquete de galletas y sacan las galletas de dentro. En fin, que hay una auténtica desesperación en la gente. Mira, la bolsa, nos falta la bolsa. Vamos a hacer una cosa, entramos después en la bolsa porque como has citado lo del yen y hoy la pregunta ganadora precisamente... Solo una en relación con el tema de los alimentos y de los supermercados, hipermercados y la situación de caída clara del consumo y de subida de precios ahí, que es donde más se nota. Yo solo quiero recordar que en España lo que son los alimentos pesan el 20% en el IPC, solo. O sea, quiero decir, por eso, aunque se vea una subida generalizada quizá
del 10%, del 8% de los alimentos, luego uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el IPC sea del 3%? Bueno, es que en el gasto total de los españoles, en el promedio, como siempre, lo que es la alimentación pesa solo el 20%, no pesa mucho más. O sea que por eso una subida del 10 pues se transforma solo en una subida del 2%. Pues has hecho muy bien en aclararlo, porque mucha gente nos pregunta, oiga, yo voy a hacer la compra todos los días y veo que los precios me han subido un 10% y me están hablando de un 3%. Yo no me compro un coche, no me compro... Pero hay algunos informes que hacen lo que es la real cesta de la compra, no el IPC, sino realmente una cesta de productos básicos, y entonces es cuando te llevas el chasco de que está en el 9 o en el 10% el aumento de los precios de la cesta básica. Perfectamente, no, sí, pero si eso es compatible con que el total de gasto de los españoles en conjunto, en lo que es alimentación, sea el 20% en este momento, no es más. Perdón que me haya sonreído, es que me pasan uno de los mensajes que mandan al 27442 y sonrío al darme cuenta, porque decía yo, hay algo que me falla, dice, me sobra mucho mes al final del sueldo. Bueno, pues así está mucha gente. Pero quería entrar en lo del yen porque Cristina Corrada, desde Las Palmas de Gran Canaria, envió una consulta a vuestro consultorio, tomás.recarte@libertadigital.tv, que ha sido la ganadora, la agraciada con el informe Recarte Number One y la acción humana de Fonmises, y decía lo siguiente, atención, porque voy a leer el correo casi en su integridad, porque tiene muchos de los problemas que luego otra gente sigue preguntando por el yen. Dice, bueno, os da las gracias por todo, pero os pregunta qué influencia tendrán lo que está pasando en Japón en las hipotecas en yen. Dice, tengo una hipoteca en yenes y hace 2 años era al cambio de 150.000 euros. Ahora 190.000 euros. Sí. El banco ha comentado que si sigue así pueden pedir un aval además del de la vivienda. ¿Es esto posible? Dice, nos había valorado el banco en 305.000 euros la vivienda. Además, un anterior préstamo de 35.000 euros de la empresa que hemos cerrado nos han obligado a transformarlo en una segunda hipoteca. Y una póliza de 23.000 euros nos la han transformado en un préstamo personal con aval de la vivienda. Dice, a partir de junio se nos termina la ayuda de 426 euros y mi marido ha recibido el despido esta semana. Dice, por lo cual no voy a poder pagar nada de esto. Decirle que no hemos parado de buscar trabajo y que estamos vendiendo la casa para marcharnos. Con esta situación, si entregamos las llaves, ¿se pueden pagar todos los préstamos que estén avalados con la vivienda? ¿Solo las 2 hipotecas, solo la primera? ¿O por lo contrario nos quedaremos sin casa y con todas las deudas? Bueno, ya hemos visto que hay unas tantas sentencias en contra como a favor. O sea, que no va, para unos les vale las llaves, para otros no. La ley dice que no. Las sentencias que se han producido en el sentido de que con la entrega de llaves se cancela el préstamo son sentencias de primera instancia, no nada que ver con jurisprudencia, sí, no, que van a salir Tribunal que no Supremo, lo cual la ley dice que yo no. creo que son sentencias titulares. La ley dice que llega no. al periódico, pero no luego llega, hasta eso que... no tiene ninguna viabilidad jurídica de salir adelante. En este momento la ley es clara en España. La ley es muy clara. Uno responde del préstamo, excepto que diga otra cosa el contrato de la hipoteca, de la concesión de la hipoteca, uno responde de la hipoteca, del crédito hipotecario, con todos sus bienes. Básicamente la vivienda, pero el resto de los bienes todos también. Sus bienes quiere decir la nómina, el seguro, la prestación por desempleo, la pensión de viudedad, o sea, todo. Otro tipo de bienes. Cualquier también. cosa que tengas se lo van a llevar. Y luego yo lo que no sé, porque no lo sé... Con lo cual yo creo que contestamos a la última parte de esa parte. Por eso, porque la primera parte es que, claro, el banco, si te dice ahora se tiene usted que hacer una segunda hipoteca, pues es que los bancos pueden hacer lo que les dé la gana. Vamos a ver si nos aclaramos. Y de hecho hacen lo que les da la gana. Y luego uno puede reclamar y a veces ganar. Por ejemplo, pasa también con las cláusulas suelo y las cláusulas techo. Estaba aprobado por el Senado una resolución de acabar con la cláusula suelo y no han sido capaces de hacerlo. O sea, solamente han conseguido quitarse la cláusula suelo los que han reclamado a la justicia que eso era una chapuza y los jueces han dicho que sí. ¿Qué jueces? Nuevamente, ¿una resolución pero aprobada como ley o simplemente una resolución aprobada por el Senado? No, pero o sea, es un cambio legal. Eso, el cambio legal fue en el Senado. El cambio legal todavía va de camino. Porque fue en el Senado. Hasta que no se produzca un cambio legal, para no confundir a nuestros oyentes... Espérate, no. Si un banco, si un juez te dice en sentencia firme que a ti, fulanito, que eres el que ha reclamado,
te está cobrando el banco y ya se ha producido y ya han devuelto dinero. Pasa también con los swaps y con los clips de tipos de interés. Ha habido gente con los que ya han llegado o a acuerdos o ha habido sentencias a favor del cliente, de ese cliente. Porque es mejor ir solo que acompañado. Bueno, es que dependerá de lo que diga el contrato de préstamo con el banco, naturalmente, ¿no? Bueno, no, pero si el banco te da la razón de que a ti el banco te ha engañado, porque a ti el banco en el contrato no te decía que cuando el swap te venía de vuelta tú tenías que darle dinero al banco y tú le has ganado, tú, fulanito de tal, le has ganado al banco X, a Bankinter, por ejemplo, que es el que más chapuzas ha hecho en ese sentido, ese juez ha conseguido que Bankinter o bien haga un acuerdo con el cliente y le devuelva el dinero, o bien el banco reclama y después te acaba. Pero quiero decir, lo que hay que aclarar aquí es que a efectos de opinar sobre este tema hay que leerse qué es lo que dice el contrato de préstamo hipotecario, que es la única vía para saber si hay derecho a reclamar contra el banco, qué derechos tiene el banco, por ejemplo, en este caso que nos presenta esta mujer respecto a si el banco le puede le puede llegar a pedir un aval complementario y transformárselo además en una segunda hipoteca, pues dependerá de lo que diga el contrato. ¿No sería sensato coger el contrato y llevarlo a un abogado? Bueno, claro, por supuesto, sería lo primero. Al abogado, a las asociaciones de defensa del consumidor bancario, tipo ADICAE, tipo... ¿cómo se llama? La de Pineda, Ausbank, todas estas que están así. Mira, parecería un absurdo que en este momento, y es un absurdo en principio, que con la situación en Japón, que el yen esté subiendo. ¿Por qué está subiendo? Bueno, está subiendo porque las empresas japonesas y las familias japonesas... para aclarar, primero, el Estado japonés está enormemente endeudado, debe el 200% del PIB. El conjunto de Japón, que es el que forman el Estado, más las familias, más las empresas, no está endeudado con el exterior, sino al revés, es un acreedor neto. O sea, Japón ahorra dinero todos los años y tiene una posición muy positiva respecto al resto del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas y las familias? Están repatriando, vendiendo lo que tienen fuera, y una parte de las caídas de la bolsa durante la semana pasada, o durante las 2 semanas pasadas, tiene que ver con ventas de empresas y familias japonesas, de venta de todo tipo de títulos, de todo tipo de propiedades, a efectos de coger ese dinero y repatriarlo a Japón, con lo cual hay una demanda de yenes y el yen sube. Yenes que los necesitan para reconstruir cada uno o su casa o la empresa que sea. Pero para que la gente lo entienda que nos está viendo en casa, los que tienen una hipoteca en yenes, Alberto, ¿cómo de preocupados tienen? Pues bueno, lo que quiero... aprecia, como está pasando ahora, que se está apreciando de forma brutal por eso y porque se está metiendo también dinero en el sistema. No, pero eso debería tener efecto exactamente contrario. Pero como es mayor la entrada que bueno, ya, pero quiere decir, el colchón... el efecto es exactamente igual. Lo que están haciendo los norteamericanos, a los norteamericanos se les acusa de que están haciendo una devaluación encubierta con la compra de bonos del Estado, del bonos del Tesoro, por parte del Banco Central, y poniendo en circulación 600.000 millones de dólares. Algo parecido es lo que está haciendo en este momento el gobierno japonés, porque nuevamente necesita el dinero para la reconstrucción y para ayudas. Y está intentando que baje el tipo de cambio. Y hay una operación concertada de todos los bancos centrales del mundo que se puso en marcha el viernes pasado para intentar que baje el tipo de cambio del yen. No estoy convencido de que lo vayan a lograr, pero lo lógico sería que en un plazo relativamente corto que bajara. Que la subida dure un tiempo corto. El problema de los que tienen la hipoteca en yenes es que, por ejemplo, los que entraron en 2008 tienen una pérdida tan brutal porque lo cogieron en el momento peor. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que no se pueden ir porque creo que las penalizaciones, las comisiones brutales que tienen que pagar por... Hoy no sé quién hacía las cuentas exactamente, vamos, que no te puedes ir. Y entonces tienes que aguantarte con la hipoteca en yenes, que ahora te estará subiendo en torno a lo mejor a los 30 o 50 dólares o euros, y esperar a ver si se consigue que efectivamente el yen reduzca la presión, que se reduzca la presión sobre el yen. De todas maneras, mira, la llaman la hipoteca kamikaze. Es decir, que a partir de este momento el que se mete ahí sabe que es un kamikaze y que una hipoteca en divisas, cuando estás hipotecando tu casa, estás al albur de cosas que tú no dominas, controlas. y que tú no controlas. Entonces, que la gente se deje de experimentos
porque es que no suelen salir bien. O Con sea, gaseosa los experimentos. la verdad que es que sale bien una temporadita y todo el mundo, ¡ay, qué bien, que nos hemos ahorrado no sé cuánto! Y de repente, plas. De los últimos 15 años ha salido bien en 13, ¿no? Y porque el tipo de cambio era prácticamente cero. Y ha salido mal en 2 o 3 años, pero claro, está saliendo mal en estos años y puede llegar a volver a salir bien en los próximos 5 o 6. Lo malo es que si te sale mal en época de crisis como es ahora... Bueno, lo que tienes que hacer, evidentemente, pero en principio, si es una hipoteca, por ejemplo, a 20 o 25 años, no puedes echar las cuentas con lo que está pasando en este momento. Tendrás que ver qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los años que han transcurrido, a lo mejor 3 o 4 que tienes de yen alto, y resulta que después puedes tener otros 10 años de yen bajo. Cuando uno juega a una situación de este tipo, a otra moneda diferente, pues lo que le pasa es que hasta que no se termina el pago de la hipoteca, pues, no sabe realmente qué le ha pasado. Es un sin vivir. Bueno, hablando de... Ahora, esta persona Sí. que nos escribe, Cristina, si de verdad debe esa cantidad de dinero, si tiene una segunda hipoteca, si tiene un préstamo personal que le han obligado a constituir, si no tiene ingresos o tiene ingresos muy reducidos, si no tiene patrimonio, realmente es un caso en el cual podría... Y si no consigue vender la casa, ciertamente, si consigue vender la casa en lo que se lo han valorado en 300.000 euros, bueno, pues tendría dinero, concurso de acreedores, tendría dinero cubrir, suficiente para pagar todo. Para cubrirse. Si no lo consiguiera, realmente yo creo que el problema es vender la casa en 300.000, vamos, no sé cómo es la casa, pero es que hoy el problema es que no se venden las casas. Tendría que analizar lo de la posibilidad de entrar en concurso de acreedores. Yo creo que nuevamente es un tema que debería consultar con un abogado, ¿no? Bueno, a propósito de lo de Fukushima, Javier dice, ¿siguen pensando ustedes que la energía nuclear es la más barata o prefieren aplicar el Sostenella y no Enmendalla? Bueno, que más barata no tiene nada que ver con Fukushima. Que es más barata es un hecho. Otra cosa es si pensamos que es más segura o menos segura. Pero que es más barata Fukushima y la más barata es siempre a largo plazo la hidroeléctrica, no la nuclear. La segunda más barata sí es la nuclear. Yo siempre he tenido muchas más dudas que, por ejemplo, que Carmen respecto al tema de la energía nuclear, porque yo, bueno, el tema de los accidentes siempre me han producido más precaución, y más dudas. Pero que es más barata no cabe la menor duda, ¿no? Pero también vas en avión y se caen. Bueno, ya, por supuesto, ¿no? Pero yo... Hoy ha dicho uno que deberíamos de enterrar los reactores, que las centrales nucleares fueran hacia abajo en vez de hacia arriba. No, lo que ha dicho es que habría que enterrarlos, ¿no? Que pues deberían estar enterrados, no que fueran hacia abajo, ¿no? Pero eso lo ha hecho con algún tipo de soporte científico. No sé. Es evidente que se ha puesto de manifiesto que había problemas de diseño en zonas, en este caso, sujetas marítimas a la posibilidad de maremotos, por supuesto. ¿Que en España podría haber un maremoto? Por supuesto. ¿A quién afectaría? A Vandellós. ¿Por qué podría haber? Hubo un maremoto en 1755, el que destruyó Lisboa y afectó a toda España, probablemente del grado 9, por tanto, la posibilidad de que ese maremoto, de que un terremoto de esa naturaleza y después transformado en tsunami llegue a España, pues probablemente no va a ocurrir. ¿Posibilidad? Por supuesto que existe esa posibilidad. Conclusión que yo sacaría en Vandellós, y no sé cómo están concretamente todo el sistema de refrigeración, a lo mejor no tiene nada que ver porque es una planta muchísimo más moderna que la de Fukushima, pues pondría a 10 metros de altura por lo menos todo lo que es todo el sistema auxiliar de refrigeración. Ahora, como venga un maremoto, o un terremoto, olvídate de los molinillos, olvídate de las placas solares, o sea, se lo lleva todo por delante, claro, te quiero decir, que puestos a tal, o sea, yo creo que respecto a todo lo que hablamos el otro día, y han pasado ya 15 días prácticamente, ¿no? Desde una semana o 10 días. Justo una semana. Fue la semana pasada, 10 días. Hablamos el lunes. Pero el accidente fue el viernes. Pero hemos pasado 10 días desde el accidente. Yo rectifico en el sentido de que estoy pasmada de que 10 días después haya resistido a un terremoto y a un tsunami. Esto también hay que decirlo. Yo estoy pasmado de que no haya resistido, porque es evidente que no ha resistido, es evidente que es una planta
que va a ser clausurada, cerrada. Bueno, ¿y ahí qué? Pero quiere decir que no ha explotado, que no ha... Las plantas no explotan. Que no ha liberado... Las plantas térmicas nucleares no explotan. Lo que hacen... Bueno, joder, lo que hacen lo tomas todo al pie de la letra, macho. Explotado en el sentido es contaminar. Y todavía el proceso no ha terminado. Afortunadamente parece que todavía resiste lo que dice Carmen, que de momento todavía resiste. Por ejemplo, no está nada claro que los reactores 5 y 6 que no estaban funcionando, no está claro todavía si no fueron dañados como consecuencia del terremoto. No está nada claro todavía. O sea que faltan muchas cosas por saber. Yo no sacaría ninguna conclusión precipitada. Ahí, por eso no queríamos la reunión del otro día, que yo estoy pasmado. Que 10 días después, bueno, una semana después, el comisario de Energía... No querías tú, yo decía que sí era conveniente. Sí, yo decía que no. Yo decía que era conveniente esa y probablemente es conveniente otra dentro de un mes y otra dentro de 3 meses. Yo estoy pasmado que el Getiren no haya dimitido todavía después de decir que se estaba viviendo el apocalipsis en Japón, que se ha quedado servido. Los alemanes se han retratado de cara a las elecciones, se nos ha caído... Perdona, confesó encima que eso lo decía porque leía los periódicos. O sea, que no es que tuviera información de primera mano de las agencias atómicas. Lo bueno que se puede sacar, que no solo los políticos españoles viven en las elecciones. Hay tontos en todo el mundo. Y lo malo, que todos los políticos son iguales. Es más, no cabe un tonto más en el mundo. Eso es lo peor. No ya en España. Y la virtuosa Merkel ha resultado ser tan populista como los demás. Tiene sus debilidades como todos. Sí, que se meten en una caja cuadrada que es el gran debilidad, que son las elecciones. Que son las urnas. Pero mira, ahora y otra más, ahora nos ha metido en la guerra contra Libia. Bueno, pues no quiere meterse probablemente también tiene que ver con las elecciones, no con las razones que ha dado. Igual que tampoco acabo de entender las razones de Sarkozy y en cambio me identifico plenamente con los ingleses. Creo que ibas a decir con Zapatero. Al autor del atentado de Lockerbie, si yo fuera británico, por supuesto que le metía un bombazo en su casa, ¿no? Ahora me iba a casa de Gordon Brown y le preguntaba por qué dejó irse al autor a Libia, que se supone que estaba enfermo, y cuando llegó allí dijo, uy, esto no es Lourdes, pero se le parece mucho. Pero es que se lo tenía que haber metido, no ahora, hace ya mucho, ¿no? Se lo metió, claro, pero es que aquí hemos estado todos tragando con el Bueno, con pero el es que se suponía y que no había ninguna... Legalmente no se llegó a demostrar que la responsabilidad fuera más allá de la persona que estuvo encarcelada en Inglaterra o en Gran Bretaña. Pero bueno, uno de los ministros dimisionarios de Gaddafi ha dicho que, por supuesto, que Gaddafi es el que organizó y dio las órdenes para el atentado de Lockerbie, cosa que sabía todo el mundo, pero nadie había dicho desde dentro. Una vez dicho lo cual, yo creo que Cameron está en su derecho. Los demás... Bueno, a mirar y dar palmas. 30.000 millones de euros nosotros. Doña Carmen Tomás, muchas gracias y hasta la semana que viene en este programa, pero el miércoles tenemos pizarra en Economía para Todos. Alberto Recarte, hasta la semana que viene. Y a ustedes les digo que hasta mañana, que volveremos aquí en este informativo. Recuerden, mañana a las 3:30, especial sobre el chivatazo la ETA aquí en Libertad Digital Televisión.